Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, en la catequesis de hoy vamos a reflexionar en torno al numeral 1070. 1070. Allí, Sor Faustina escribe así. De hecho, Sor Faustina empieza escribiendo este numeral haciendo una pequeña crucecita, como solía hacer en algunos numerales, no en otros, y pone 2 de abril de 1937. Por la mañana, durante la Santa Misa, oí estas palabras. Dile a la superiora que deseo que la adoración se realice aquí según la intención de impetrar misericordia por el mundo. Este es el numeral, 1070. Por supuesto que uno puede decir que pequeño y cómo entender esto, y queda como uno con ganas de más, ¿qué pasa acá? Pero este es el numeral 1070. Este 2 de abril, Sor Faustina nota 2 de abril, es viernes de Pascua. Es viernes dentro de ya pasado la Pascua, primer domingo de Pascua. Sor Faustina acababa de regresar del hospital. Allí estuvo internada 3 meses y medio. El 27 de marzo regresa del hospital al convento. El 28 fue el primer domingo de Pascua y empezó así: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 2 de abril, Sor Faustina escribe esto. Y donde ya el Señor, con este pedido y en este numeral, va preparando a Sor Faustina y también al espíritu de lo que significa la Divina Misericordia, la fiesta de la misericordia. Era el viernes justamente antes de la fiesta de la Divina Misericordia que le pide esto el Señor a Sor Faustina. Pero vamos a hablar de esto, de la manera en la cual Jesús preparaba la fiesta. Ojo, estamos en 1937. La revelación y el pedido de la fiesta de la misericordia es de 1931. 22 de febrero de 1931. Ya estamos en 1937. Ya en el año 1935 se había realizado de alguna manera pública y solemnemente la fiesta, allá cuando Sor Faustina estaba en Vilna y estaba mucho mejor de salud, y que el padre Sopochko predicó sobre la misericordia, allí en el santuario de María Madre de la Misericordia en Vilna. Pero después pasó 1936 y ahora 1937 y la fiesta no pasaba nada. Es decir, nada que ver con lo que hoy se tiene y lo que hoy se pensaba. Y Sor Faustina estaba enferma o saliendo de una enfermedad, tratando de salir de una enfermedad. Bueno, en ese marco escribe este numeral. Y sobre todo, antes de hablar de la importancia de la fiesta, cómo Jesús va preparando en el corazón de Sor Faustina y en el convento donde vivía Sor Faustina, el tema de la fiesta y de la misericordia de Dios, la devoción a la Divina Misericordia, antes de hablar de esto vamos a hablar de algo muy importante que por ahí uno se puede pasar desapercibido cuando lee los numerales de Sor Faustina y en particular este. Sor Faustina nota: por la mañana, durante la Santa Misa, oí estas palabras. Muchas de las revelaciones de Sor Faustina vienen justamente en el marco de Sor Faustina que está en meditación, que está en oración o que está en misa, que está durante la Santa Misa. En muchas. Si ustedes se ponen a ver el diario de Santa Faustina, pueden anotar. Cuando Jesús le dijo eso, Sor Faustina acababa de rezar esto, pensar esto, hacer un examen de conciencia, o durante la Santa Misa, o al finalizar la misa. Siempre está ligado a momentos fuertes de oración. Y esto nos dice muchas cosas, particularmente este numeral, la importancia de la Santa Misa. Que en la Santa Misa Dios habla. Dios habla. Bueno, acá vemos que a Sor Faustina le habla de esa manera particular porque es una misión particular, una misión extraordinaria. Pero Dios habla. Aunque no sea de una manera extraordinaria, habla en lo común, mueve hacia el bien, mueve a la conversión, a la mejora, al pedir perdón, a ser más humilde, a acercarse más a los sacramentos, a mejorar la oración, a tener el corazón más contrito. Hay muchas maneras con las cuales Dios va hablando, inspirando, ayudando, si lo queremos oír, si queremos que la misa sea para nosotros encuentro con Dios, porque hoy muchas veces pasa que la misa como que no queremos escuchar a Dios,
Aún en misa, no queremos escuchar a Dios. Vamos para un encuentro fraterno, ruido, alboroto, baile, y todo entretenimiento y palabra y cada vez más fuerte, y música para halagar los sentidos y no para elevarnos a Dios. Y así el golpeteo del ruido y el barullo y el movimiento nos impide el silencio, la paz, de gozar el misterio de un Dios que habla en el silencio. Entonces Dios habla, y muchas veces el modo con el cual nosotros muchas veces celebramos la misa contradiciendo las normas de la Iglesia sobre cómo celebrar la misa, porque en el misal cada sacerdote sabe, y cada laico también, porque tanto en el misal como en los libros sobre el misal indican cómo es la misa como tesoro de la Iglesia y no la propiedad de un o dos o muchos sacerdotes u obispos, sino que es propiedad de toda la Iglesia, por lo tanto también del laico. Entonces la misa debe celebrarse como está estipulado por toda la Iglesia, no por como se le ocurra a alguien celebrarla. Y justamente la Iglesia es madre porque quiere que en la misa se escuche a Dios, se pueda de alguna manera connaturalizarse uno con el misterio sagrado. Pero si aplicamos la liturgia simplemente a una especie de diversión, como un circo, un teatro, bueno, perfectamente aburrido, puede entretener una vez, pero repetir eso aburre, y a la vez, y lo peor de todo, se nos escapa Dios. No lo vemos, no encontramos a Cristo crucificado que nos da vida eterna. El misterio de un Dios que habla, y que no solamente habla en la Santa Misa, sino que también nos espera, nos está esperando, y que también escucha. Un Dios que escucha. Claro, pero si nosotros estamos hablando entre nosotros, cuánto alboroto en la misa y después de la misa o fuera de la misa en los templos, como si fuera un salón de reunión. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hablar con Dios? ¿Qué lo vamos a escuchar si estamos para hablar entre nosotros y para hablarnos nosotros? Y para hablar yo y para hacer ruido yo y estar entretenido yo. ¿Y Dios? Mi casa es casa de oración, dice el Señor. Entonces, bueno, acá ven en el testimonio de Sor Faustina la importancia de la misa, un lugar donde, la celebración de la misa donde Dios le habla a Sor Faustina y le habla para nuestro bien, porque muchísimos de los mensajes han venido así, del Señor que habla en la misa y Sor Faustina que en misa quiere escuchar a Dios. A veces vamos y solamente hablamos, y a veces en la oración la transformamos en lugar de hablar o solamente leer y solamente estar atento a un plan que uno tiene. Está bien, ayuda, un arranque, pero sobre todo en la oración tenemos que escuchar a Dios. Nunca nos vayamos sin antes haber experimentado un deseo de cambio, un deseo de conversión, un deseo de una dulzura de Dios. Aunque sea una perseverancia en medio de la aridez, o la fortaleza en medio de la cruz y el dolor, o el sosiego en medio de las pasiones que pueden agitar las almas. Así es la importancia de la misa y de poder hablar con Dios y escucharlo. La misa debe ser para Dios, recordemos eso, la misa es para Dios. Por eso en la liturgia debe haber decoro, se debe seguir el ritual de la Iglesia. No está el cura para entretener al fiel, ni el fiel va porque le guste cómo anima el cura, porque eso significa que la misa se ha hecho protestante. Los protestantes, los evangelistas van en torno a un mensaje y a una persona que tiene que exigirse para mantener animado al auditorio. La misa es totalmente distinto a eso. Vamos todos y el sacerdote da la cara por el pueblo que se presenta ante el misterio de Dios a pedir misericordia, ofreciendo la pasión del Hijo de Dios. Entonces no se trata del cura, no se trata de las dinámicas, se trata del misterio sagrado de Dios. Esto digo porque Sor Faustina lo vivía así, Dios le hablaba allí, en el misterio sagrado de la Santa Misa. Adoración y silencio. Que la misa, los momentos de oración sean para adorar a Dios, hacernos pequeños, ponernos de rodillas, para recibir el misterio de un Dios tan bueno que habla en el silencio. Él es el que nos puede hacer cambiar, no una homilía
humana, no una charla humana, no un entretenimiento humano. La homilía es válida y muy válida y habla el Espíritu Santo cuando está inspirado por Dios para elevarnos hacia Dios, no para hablar de política, ecología o situaciones humanas, sino cuando busca el misterio de Dios, que cada uno se encuentre con Cristo. Y ahora sí quiero reflexionar en torno a este pedido de Jesús a Sor Faustina. Jesús le dice a Sor Faustina, dile a la superiora. Si uno depara en esas palabras, Sor Faustina, que acababa de llegar hacía ni 4 días, 5 días, ni 5 días que estaba de nuevo en el convento, luego de 3 meses y medio internada, de repente Jesús le dice, ve a decirle a la superiora que la adoración quiero que se haga aquí. Claro, uno lee y dice, bueno, es que lo escribió Sor Faustina, pero era una verdadera prueba de fe y de obediencia del Señor a Sor Faustina. ¿Qué iba a decir la superiora? Esta hermanita, que estaba enferma, que está tratando de recuperarse, que viene del hospital y ahora ella, que es una hermana de las tareas sencillas, viene con un mensaje del Señor, de Dios, que le tengo que creer, de que el Señor quiere esto en lugar de esto. Bueno, una prueba de obediencia, más que nada, por un lado es eso, una prueba de obediencia de Sor Faustina al Señor. Pero también, y esto ya es una especie de interpretación, habrá sido el signo, para un signo que la superiora necesitaba recibir, porque la superiora allí en Cracovia, hasta ahora no estaba tan convencida, al contrario, de alguna manera se oponía a lo que Sor Faustina recibía. Se oponía porque no estaba segura de que sean mensajes sobrenaturales. Si recordamos las catequesis anteriores, el padre José András, le decía a Sor Faustina, no hable de las revelaciones con los demás porque despiertan sospechas. Despiertan sospechas. Entonces las apariciones que usted tiene de Jesús, le dijo el padre José, despiertan sospechas en los demás. Y acá Jesús le dice, ve a decirle a la superiora que la adoración debe ser en tal lugar. Una prueba tremenda para Sor Faustina, porque era como meterse en la boca del lobo. Era como decir, prestarse a que las hermanas y sobre todo la superiora digan, esta ya está, acá decimos, se le ha soltado un tornillo, es decir, se le han desajustado algunos cables, o perdió la noción de realidad. De repente una grandísima humildad a la que el Señor le pide a Sor Faustina. Y sin embargo, el Señor le está diciendo que la adoración debe ser con la intención de impetrar, es decir, suplicar misericordia por el mundo. Está dando algo que es fundamental en toda la Divina Misericordia y particularmente en la fiesta de la Divina Misericordia, que Sor Faustina está a 2 días de celebrarla, pero la va a celebrar ella sola, porque nadie más sabe de ella, salvo el Padre Sopocko. Nadie más sabe de esta fiesta. Pero el corazón de toda la Divina Misericordia es suplicar misericordia por el mundo entero. Así se lo dice el Señor, y así va preparándola a la fiesta, a Sor Faustina y también a la superiora. Tal vez la superiora en ese momento no la quiera escuchar a Sor Faustina, ni apruebe lo que el Señor pide por medio de Sor Faustina. Pero con el tiempo entenderá, tanto esta superiora como todas las hermanas del convento de Sor Faustina, que en este momento la pensaban a ella medio histérica, exaltada, orgullosa, soberbia, que se cree que tiene mensaje de Jesús. En cuestión de 2 años, 3, estas palabras les serían muy importantes. Y realmente se darían cuenta que ha sido algo importante lo que Sor Faustina les estaba pidiendo. Y después terminarán viviéndolo y muchas hermanas incluso darán la vida, ofrecerán su vida a Dios por esta obra de Sor Faustina. Muchas de las hermanas que no la comprendían y hasta mal juzgaban a Sor Faustina por estas cosas que decía y hacía, como le pide acá el Señor en el numeral 1070, entregarán su vida como víctima a Dios por que salga adelante toda esta obra de la misericordia. Así que este numeral, si bien puede no haber tenido fuerza en su momento, lo tendría después. Así son las obras de Dios. Así llega la misericordia a nosotros, ¿no? Por medio de la obediencia a Sor Faustina, un verdadero martirio que tenía que vivir, y también por el hecho de que Dios iba guiando esta obra. Pero destaco el hecho de que la Divina Misericordia está para pedir misericordia por el mundo entero.
el corazón de de toda la devoción, la imagen, la fiesta, la coronilla, la hora de la misericordia a las 3 de la tarde, la difusión, todo es suplicar al Señor misericordia en tiempos en los cuales cuanto más se ora pidiendo misericordia, más se prolonga el tiempo de misericordia antes que llegue el tiempo de la justicia. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de sangre en tela de San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.